Qué grato poder conectar con usted en este precioso tiempo que Dios nos regala, esta oportunidad para recibir y ser inspirados a través de su preciosa y poderosa palabra. Juan capítulo 14, Evangelio de Juan. Acompáñenos al capítulo 14, versículos del 1 al 6. Podamos juntos hoy leer lo que dice la poderosa palabra del Señor. Dice así: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Padre, gracias por este precioso tiempo que nos regalas, esta oportunidad para recibir tu preciosa y poderosa palabra y ser inspirados a través de ella. Que hables, Señor, a nosotros, nos fortalezcas y nos permitas entender lo que tú deseas para nuestras vidas y para nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le invito a que pueda tomar este título: Muchas moradas hay. Muchas moradas hay. Es interesante ver cómo el Señor, en medio de su desarrollo de prédica y de explicación de lo que es el reino de Dios y todo lo que compete, nos presenta diferentes elementos a través de los cuales podemos conocer y entender un poco lo que el Señor está desarrollando. Uno de los puntos importantes dentro de esto es la expresión que encontramos aquí en Juan 14, cuando dice: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces el Señor Jesús empieza a describir, y hablando en el marco también de lo que está haciendo la presentación del reino de Dios, que ha llegado el reino de Dios, la visitación de Dios. Entonces ahora introduce un elemento y presenta el cielo como una casa. Dice: en la casa de mi Padre. Entonces introduce la expresión en la casa de mi Padre, entendiendo, como lo comentamos el fin de semana, la expresión de padre que se utiliza acá es la de pater, es la de una persona, un patriarca, el encargado de un grupo de personas, el que está al frente de la organización, de todo. Cuando hablo de organización, hablo de como de estar pendiente de un grupo de personas y de todo esto. Ese es el pater, que se toma en definición más allá del Abba. En el hebreo es el Abba, es el Padre, es la expresión que se utiliza para referirse al papá, es una forma también del saludo Abba, ¿sí? Pero en el griego tiene una connotación que es el pater, y ese pater tiene una casa, y en esa casa hay muchas moradas, hay sitio, hay lugar, ¿sí? Y esto es lo que el Señor empieza a introducir. Primero nos habla de la importancia de no preocuparnos, de que nuestro corazón no se turbe. Segundo, afirma que es importante para nuestra fe creer en Dios y creer por consiguiente en Jesús. Y ahora introduce este elemento, presenta el cielo como una casa del Padre, ¿sí? Del Pater, donde hay muchas moradas, donde hay lugar para todos. Y después de esto, Jesús dice: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho.
Si así no fuera, él lo hubiera dicho, si no hubiera en el cielo un lugar, no hay lugar para todos, yo lo hubiera dicho. Y esto es importante que lo podamos entender porque aquí el Señor está introduciendo un elemento que es importante en el desarrollo posterior de la iglesia. Y es que hay un lugar, muchas moradas hay, esa expresión de muchas moradas hay, ¿sí? De hablar de que hay espacio, rompe un poco con la tradición que viene en el pueblo judío por muchos años, donde ellos entienden que son el pueblo escogido, ¿sí? Pero si otros quieren ser parte de ese pueblo, tienen que pasar a través de la ley y de las formas que ellos han establecido para ser parte del pueblo de Dios. Pero ellos siguen mirando a los demás, a las demás personas con desprecio. Así vengan y se conviertan al judaísmo y sigan sus prácticas, pues llega siempre la conversación a un momento donde prevalece la línea de que vengo de la tribu de tal, de que tengo la documentación por encima de haberme acercado en libertad a conocer la fe. Entonces, en el tiempo de Jesús y también en este evangelio, cuando el Señor está haciendo esta exposición que recoge Juan y que recordemos que hemos hablado que Juan este evangelio es el último de los que se escribe y se escribe de una forma con un alto compendio teológico, pero también de esperanza, porque la iglesia de aquel momento que está, cuando Juan está escribiendo, es una iglesia que está siendo atacada por diferentes movimientos, tanto desde dentro de la iglesia como desde fuera, corrientes, personas que vienen, se convierten, pero entonces empiezan a tener nuevas teologías y nuevas revelaciones que están torciendo un poco la fe y están generando ciertas disputas en el entorno de la iglesia. Entonces, aquí en el capítulo 14, eh, para la presentación de Cristo como el reflejo del Padre, entonces el Señor Jesús lo sitúa en una casa, ¿sí? En una casa grande donde hay muchas moradas. Para nosotros, uno de los recuerdos que yo tengo es que esto pasaba en la casa de mis abuelos. Mis abuelos vivían en el campo y tenían una casa y pues en esa casa había muchas habitaciones, ¿sí? Así lo pude entender un poco mejor. Entonces, cuando mis tíos, mi familia por parte de mamá y de papá siempre son hogares grandes. Por un lado son eh, 11, 12 tíos y también por el otro son 10. Entonces vengo de una descendencia por ambos lados, por así decirlo, ambas líneas de la familia, de bastantes hermanos y bastantes hijos. Entonces siempre a final de año, pues todos tenían la costumbre de ir a visitar a los abuelos y entonces ahí en ese lugar había espacio para todos. Yo no sé cómo pasaba, cómo hacían mis abuelos, pero no, porque es que siempre había donde dormir y eran muchas personas las que iban, las que estaban ahí. Entonces siempre había ese espacio y eh, ese lugar para poder estar ahí presentes. Entonces el Señor introduce que mira y muestra al Padre como aquel que tiene un lugar muy grande, una casa, ¿sí? Una casa. Y el término de ponerlo en casa y no decir, mi padre tiene un hostal muy grande, que es la forma en la cual definiríamos que tiene muchas habitaciones, sino lo lleva desde el término casa y esto es importante porque aquí el término que usa para definir esto de casa es el término en el griego oikia. Oikia. O-I-K-I-A. Oikia. Oikia habla de familia, ¿sí? Habla de casa y también otro significado es morada, ¿sí?
Entonces habla de esa oiquía. El Señor está introduciendo que tiene una casa, pero esa casa es muy familiar, ¿sí? Esa casa es un lugar donde somos familia. Y después dice, en la oiquía de mi padre, ¿sí? O en la familia de mi padre, ¿sí? O en la casa de mi padre, el término que utiliza más la Reina Valera, muchas moradas hay, ¿sí? Muchas moradas hay. Y cuando habla de moradas, está usando la palabra en el griego que significa moné. Moné, M-O-N-E, moné. Y moné habla de una residencia, habla de un lugar donde puedes posar, donde puedes quedarte, ¿sí? Habla de un lugar donde se puede morar. Morada viene de eso, no de color morado, sino de un lugar donde es habitable, donde se puede morar. Entonces el Señor dice, en la horquilla de mi Padre muchas monedas hay espacio. Y después afirma algo que es interesante, dice, si así no fuera, yo les hubiera dicho a ustedes desde el principio. Entonces, el Señor aquí está introduciendo la oiquía que va a ser más adelante como conocida como esa iglesia, ese lugar donde hay espacio. Y él entonces está rompiendo con una barrera cultural en su mostrar el camino al Padre. El Padre tiene una oiquía que es un moné grande. Y esa oiquía está pensada no solo para algunos pocos. Si así fuera, por eso es que el Señor dice, si la casa de mi padre, si la oiquía del pater fuera solo para unos pocos, como lo han pensado siempre el pueblo judío, que es solo para ellos, que no hay espacio para otros, yo se lo hubiera dicho. Pero como no es así, no es solo para unos pocos, no es solo para los muy santos, no es solo para estos, entonces por eso se lo estoy diciendo. Hay muchas moradas, hay lugar, hay espacio para esas personas. Entonces, este es un principio poderoso de la iglesia. Nosotros tenemos que entender que el mensaje de Dios no es solo para unos pocos. Todos tenemos la oportunidad de pertenecer, de ir a esa oiquía del Pater. Todos podemos estar en esa casa. Y lo interesante es que se utiliza el oiquía que también traduce familia. Entonces somos una familia. El Padre tiene una familia que está preparada para recibirte, para que tú estés ahí. Y eso es importante que lo entendamos porque de ahí es de donde también se desprende la forma en la que nosotros nos llamamos. Una de las palabras que usamos es decirnos, hermano, Dios le bendiga, ¿sí? Algo que es muy complicado o no se entiende mucho cuando una persona nueva llega a los caminos de Dios y a veces empezamos a llamarnos hermanos. Hay muchos que no entienden, pero hermano, ¿cómo así? Son hijos de la misma mamá. ¿Cómo así? Aquí todo esta es una sola familia, pero es un proceso que inclusive todos nosotros hemos ido entendiendo, que somos hermanos en la fe, producto de que hemos aceptado al Señor Jesús que nos ha reconciliado con el Padre y hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esto es importante poderlo tener presente. Tú formas parte y eres parte de una oiquía. Y el Señor Jesús afirma, finalizando este verso número 2, voy pues a preparar un lugar. ¿Sí? O sea, no solo ya hay moradas, sino que el Señor dice, voy a preparar ese lugar para ustedes. Hay un lugar que te está esperando. Y aquí está hablando de nuestra eternidad. Aquí está abriendo ese espacio para que tú y yo no olvidemos cuál es la meta, para dónde vamos.
De esta sencilla forma, el Señor introduce: el cielo es una morada, el cielo es una casa, una hoguía donde va a estar la familia. Y si así no fuera, si no hubiera ese espacio, el Señor mismo lo hubiera dicho. Y entonces él después dice: él mismo dice, yo, ¿sí? Voy a preparar un lugar para ustedes. Entonces, en la casa del Padre hay lugar, hay espacio. En ese ejercicio que hacemos hay espacio, no hay límites, y aquí también se introduce un hecho importante que nos permite entender la gracia. La gracia es que se ha abierto el espacio, ya no es solo para unos pocos, ya no es solo para ciertos linajes, ya no es solo para ciertas personas, sino se ha abierto un espacio, un lugar. Se ha hecho un lugar en el plan de Dios para ti y para mí. Y esto nos debe llenar de gozo y de alegría. Y esto también el Señor lo presenta, ¿para qué? Para que lo que está pasando en el verso 1, que habla de como da a entender el Señor que está habiendo pensamientos que están llevando incluso a las personas a dudar de la salvación, que están viniendo nuevas teologías que están torciendo el mensaje de salvación, que están presentando el reino de Dios no como el Señor lo ha presentado, sino se está torciendo el mensaje. Entonces eso ha generado turbación, eso ha generado que el propósito entre en duda, que se dude: ¿estoy en el lugar correcto? ¿Estoy en el momento correcto? ¿Será que sí, lo que estoy siguiendo es verdad? ¿O será que tengo que seguir otro tipo de cosas? Entonces el Señor derriba todo eso, primero afirmando que hay que creer en Dios y por consiguiente creer en Él, pero después introduciendo elementos de confianza. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, y si no se estuviera abriendo el espacio, entonces no sería así. También porque el Señor hable y presenta esto, porque hubo un desarrollo en la iglesia donde una corriente de personas judías llegaban a convertirse, y entonces los judíos conversos empezaron a exigir a los gentiles en la práctica de ciertos ritos que venían por generaciones de los judíos. Entonces ellos empezaron a decir: bueno, listo, entonces ya seguimos el camino, pero entonces hay que circuncidarse, hay que hacer ciertas cosas y ciertas prácticas también acorde a lo que dice la ley. Y no con eso el Señor quiere decir que no está, sino que hay un nuevo espacio que se ha abierto dentro de la forma de hacer las cosas. Entonces ya no es porque se circuncide la persona y porque cumpla como tal la ley, que la persona va a ser salva, sino ahora es por recibir al Hijo, que es el mismo que se define más adelante como el camino, la verdad y la vida, afirmando que nadie va al Padre sino a través de Él. Dice en el verso 6, parte final: nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el Señor en estos versículos está cambiando y está diciendo cuál es el orden que ahora ha venido a raíz de su venida, de la llegada del reino del Señor. Hay cosas que han empezado a cambiar, cosas que antes eran importantes porque se buscaba la práctica personal. Ahora no es que ya no tengan un significado, ahora tienen un significado muy diferente, más profundo en el Señor. Pero lo que el Señor está haciendo es la misma afirmación que también está en los evangelios, cuando Jesús dice: es que mi carga es fácil, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y por eso el Señor, con ese pensamiento, también está construyendo y está dejándonos esta reflexión, que hay lugar. Y el acceder al reino de los cielos, el acceso al reino de los cielos no es complicado.
No es algo difícil que no se pueda lograr y se pueda hacer. En el momento cuando Juan escribe, está levantándose corrientes que están haciendo que la gente, más que seguir al Señor, siga tradiciones, siga leyes, siga dogmas. Y eso es lo que, por eso Juan, cuando escribe este evangelio, empieza a hacer esa presentación. Desde el versículo 1, hay en ese momento personas que dicen, no, es que Jesús no es el Hijo de Dios, Jesús es un profeta más. Como lo afirman muchos, aún hoy en día muchos judíos, Jesús es un profeta más. Jesús no es hijo de Dios, Él no es divino, Él simplemente tuvo una vida que honró al Señor y le pasó lo mismo que no. Caminó Jesús con Dios y el Señor se lo quiso llevar, pero no hay esa trascendencia. Por eso Juan desde el versículo 1 presenta que Cristo ha existido desde siempre. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ese mismo versículo es el que está en Génesis, y desde ahí empieza a hacer su desarrollo para presentar la divinidad de Cristo. Y llegados a este punto, el Señor no cierra la puerta solo la salvación para los judíos, sino que está abriendo el espacio para que tú y yo estemos. Entonces tú tienes que tener, yo tengo que tener esa seguridad, y esa seguridad se transmite a mí a través de la palabra. En la casa del Padre hay una morada que te está esperando. Hay un lugar que te está esperando. Hay algo que solo es para ti, que solo es para mí. El Señor se ha ido a prepararlo y te está esperando, ya sea como Él mismo lo afirma, que Él va a volver, ¿sí? Dice, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez. Ahí esto es importante, ¿sí? Y si me fuere, está hablando de lo que va a acontecer posterior, porque en el capítulo 14 no ha muerto Jesús, no ha ido a la cruz. Todavía faltan unos capítulos para que pueda llegar a eso. Por eso lo habla de forma futura. ¿Listo? Y si me fuere, pues otra vez vendré. Y eso nos habla de que tenemos que estar expectantes de su venida. Algo que no podemos olvidar, y es que el Señor está pronto a regresar. Uno de los mensajes que a veces se nos olvida predicar, y es que el Señor está pronto a venir. El Señor está pronto, puede venir hoy. Por eso es importante que tú estés preparado. Por eso es importante que estés listo para ir a esa morada eterna, a ir a ese lugar que el Señor ha estado preparando. Y hoy quiero hacer un pequeño paréntesis aquí y quiero preguntarle, ¿usted está seguro? Estoy seguro que nos preguntemos hoy, estoy seguro que si hoy es el día cuando viene el Hijo a recogernos para llevarnos a ese lugar que ha preparado para nosotros, ese lugar donde hay espacio, ¿tú y yo estamos listos? ¿Estás listo? ¿Tienes la seguridad de decir sí? Si hoy suena la trompeta, si hoy es el día cuando viene el Señor, que le veremos volver en gloria y majestad, que dice, todo ojo le verá. Si hoy es el día, ¿estoy listo? ¿Estoy preparado? O tal vez digo, uy, no, mejor que hoy no venga porque no estoy preparado y de pronto no. Ese es el llamado también. Este texto maneja y nos muestra el corazón del Padre, abierto para recibir porque hay muchas moradas. ¿Qué va a hacer el Hijo? El Hijo es el que está preparando ese lugar. Y así como ascendió un día al cielo después de su resurrección, va a descender del cielo con gloria y con poder, todo ojo le verá, y los que están preparados, los que están listos, aquellos aun que han muerto antes de nosotros, y los que estemos, si vemos eso, estaremos, seremos tomados, seremos arrebatados para estar con Él. Pero hoy es importante que no terminemos este tiempo sin tener esa seguridad. La seguridad de poder decir, sí, estoy preparado para ir a esa morada. Estoy preparado. Tú estás preparado. Cristo viene. Y no debemos tener basada nuestra esperanza en sí. Hoy
Hoy escuchamos de rumores, hay gente en guerra, se levanta esto, hay muchas cosas que uno dice, oiga, esto ya está cumplido, pero no, nuestra fe no debe estar movida por esos hechos. ¿En qué sentido lo quiero que usted me lo entienda? Que muchas veces nosotros seguimos al Señor y nos consagramos cuando vemos hechos como esos. Pero eso no debe ser lo que marca, sino debemos siempre estar listos y preparados. Como cuando se habla de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, estaban preparadas con sus lámparas encendidas y provistas de aceite. Cuando se abre la puerta, cuando el amado llega, que hay que ir a recibirlo, están listas. Tú y yo tenemos hoy que estar listos, que hoy no vino el Señor. Bueno, gloria a Dios, me dio su gracia y me dio un día más de vida, pero eso no quiere decir que mi fe se debilite. No, al contrario, el Señor me dio un día más de vida. Listo, si mañana no es. Y si tardare el Señor en volver, no debo perder ese fuego, esa pasión. Debo estar siempre preparado. Y eso es con lo que quiero terminar en esta oportunidad. El Señor nos está recordando aquí eso. Hay un lugar que está preparado para ti. Es una morada, es un lugar que es para ti, no es para nadie. Tú en la vida cristiana, aunque somos muchos hijos de Dios, no quiere decir que el Señor no está pendiente, que el Señor no te conoce. Sí te conoce, sabe porque te ha formado, sabe cómo vives, sabe cuáles son las situaciones que pasas. Pero el Señor también, en medio de este propósito, abre su corazón a ti, para que tú puedas acercarte a Él. En la casa de tu Padre hay una familia, hay una oikía. Perteneces a esta familia. Perteneces a la mejor familia que puede existir y estás alistando, Jesús, un lugar precioso para ti. Y eso debe mover nuestra vida y nuestro corazón a estar listos y preparados. Hoy puede ser el día en que el Señor venga. No pierdas esa conciencia. No te duermas en los laureles. Despiértate, levántate. Despierta tu vida, tu corazón, y no permitas que las diferentes situaciones te desanimen. No permitas que las perturbaciones, que las confusiones que se levantan, que las cosas que otros vienen a traer. Hay una canción que dice de una banda o un grupo que se llamaba hace mucho tiempo, que se llama todavía, creo que son los Voceros de Cristo. Dice: después de andar en la luz y conocer la verdad, qué triste es volver al mundo a servirle a Satanás. Después de que estás en la casa del Padre, no vuelvas atrás. No vuelvas atrás. No vuelvas a recoger los malos hábitos, no vuelvas a recoger lo que ya dejaste. Eso, déjalo, sé libre de eso y camina hacia el propósito que Dios tiene, porque hay una morada preciosa para ti que te espera. Tu Padre te está esperando, el Pater, ese Abba te está esperando, te mira desde el cielo. Y me imagino a los ángeles diciendo: vamos, puedes hacerlo, vamos, puede ser. No sabemos el día ni la hora en que el Señor ha de venir, pero tenemos que todo el tiempo estar preparados. Somos un ejército preparado, somos una familia que está preparada, lista. Señor, si hoy vienes, estoy listo. Si tardas en venir, no importa, estoy listo. Pero no te descuides en el camino de tu vida. Padre, yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de nosotros. Señor, que hoy sea un día de reconciliación. Si han venido las dudas a tratar de minar nuestra fe, que hoy sea disipada la duda con tu preciosa palabra. Hay un lugar que estás preparando para nosotros. Hay una herencia
que trasciende lo terreno porque es eterna. Y esa herencia eterna, Señor, está para mí. Hoy, Señor, vivimos en una época donde el significado de la familia se ha ido perdiendo, pero nos has puesto como iglesia para hacer esa oikía, esa familia, ese lugar donde se pueda morar. Señor, ayúdanos a ser oikía, a ser buena familia del Padre para otros. Ayúdanos, Señor, a ser buenos hermanos. No, Señor, solo de aquellos hermanos que se acusan mutuamente, sino aquellos hermanos que se ayudan, se protegen y se cuidan. Ayúdanos, Señor, a ser de esos hermanos que se restauran entre sí, que no se abandonan, sino que se levantan y se fortalecen. Yo oro por cada persona, Señor, que está escuchándonos. Si alguno incluso en el seno de la iglesia tal vez ha sufrido de ciertas prácticas que no son y no vienen de ti, y eso ha lastimado su fe y su corazón, oro, Señor, para que tú las sanes. Señor, sana esa vida, sana ese corazón. Ayúdanos a entender que no eres tú, que muchas veces nosotros como seres humanos seguimos siendo falibles, como hombres y mujeres no hemos sido perfeccionados porque todos los días tenemos que ir a la cruz, tomar nuestra cruz y seguirte. Pero muchas veces también hemos actuado mal, hemos sido una oikía incorrecta y eso ha dañado la fe de otros. Pero, Señor, hoy te pido que sea derribado todo argumento. Señor, toda aquella semilla que ha sido malintencionadamente sembrada en el corazón, hoy sea desarraigada. Y que tú, Señor, traigas de tu palabra, sanes el corazón y la vida. Señor, toda persona que esté pasando por alguna situación de estrés, toda persona que esté atravesando situaciones de conflictos, ataques en su mente, en el nombre de Jesús, tu palabra traiga liberación, tu palabra traiga sanidad, restauración y restitución. En este momento, Señor, creemos que tú estás ahí obrando, que tú traes sanidad. Señor, toda malinterpretación de la palabra, todo movimiento, todo aquello que a veces abrazamos, que pensamos que era tuyo y no es tuyo, Señor, hoy sea desarraigado de nosotros y que tu palabra venga, forme parte de nuestras vidas y nos permita entender las cosas. Señor, si así no fuera, tú lo hubieras dicho. Pero en la casa del Padre hay espacio para todos, hay lugar para todos. Y nosotros vamos camino a ese lugar. Hay herencia, la salvación es real. No es un imaginario de un grupo de personas, no es un propósito terreno, sino es un propósito divino. Señor, ayúdanos a entender que debemos cuidar nuestra vida, nuestra salvación, debemos cuidar esa decisión y no alejarnos del camino. Padre, oro para que hoy nuestra fe sea fortalecida. Señor, que tu palabra sea como esa espada de doble filo, que dé la victoria a tus hijos y que hoy, Señor, tengamos un tiempo precioso de recordar que nos estás esperando. Tal vez nadie nos espera a nosotros en casa terrena, pero sí nos estás esperando en una morada eterna. Señor, gracias porque reconfortas nuestra vida. En el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria, toda la adoración y la exaltación, porque tú la mereces hoy, mañana y siempre. Te glorificamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.